Hola, soy Jesse. He notado un nuevo estilo de Damasco en los últimos años. Lo vi por primera vez hace 4 años en el Instagram de Mareko, quien lo llamó patrón de remolino con efecto degradado. Cuando vi esto por primera vez, no tenía idea de cómo recrearlo, aunque ya había hecho bastante Damasco antes. Más recientemente, herreros como Richard Patterson y Gabe Fletcher han hecho sus propias versiones de este estilo degradado. Realmente quería saber cómo hacer Damasco como este, así que le envié un mensaje directo a Richard, y de hecho fue lo suficientemente amable como para contarme todo. En este video intentaré crear un cuchillo de chef estilo Damasco con funda. Querrás ver el resultado. Muy bien, así que la premisa básica de esto es como un degradado, así que voy a empezar con 6 capas y una capa, luego voy a hacer 5 capas y luego 2, 4, está bien. Básicamente es un degradado súper intenso, de 6 hasta 1, de 6 hasta 1. Ahora, el estilo de degradado es básicamente esto, es como apilo mi lingote inicial. La cosa es que no creo que este estilo de degradado se vea bien a menos que también se combine con un mosaico interesante. No solo apilaré este lingote al azar, intentaré recrear el patrón de remolino de Mareko. Para hacer más difícil este complicado proyecto, iba a probar un acero nuevo. Uso 15 y 20 como acero brillante en mi Damasco, pero ahora quise probar un acero nuevo del mercado. Se llama Pops Pro Cut y supuestamente es una alternativa mucho mejor. Los aceros se forjan y retienen calor de formas distintas. No sé cómo reacciona el 1084. Básicamente, esto fue un riesgo muy grande que realmente no tenía que tomar, pero de todos modos quería hacerlo. Veamos cuánto pesa el tocho inicial. Entre los fabricantes de cuchillos, es bien sabido que cuando intentas hacer Damasco pierdes mucho material. Esa es una de las razones por las que mis tochos iniciales siempre son tan grandes. Durante el resto de las construcciones y todas las soldaduras de forja que voy a hacer, voy a pesar el tocho antes de la soldadura para registrar cuánta material estoy perdiendo realmente. El tocho era tan grande que no cabía en mi tanque de enfriamiento, así que usé un balde de 5 galones con aceite de enfriamiento viejo para sumergirlo. Al soldar tochos grandes, los distintos calentamientos cumplen funciones diferentes. El primer calentamiento no es para estirar, solo para que las piezas en la pila se toquen sin dejar espacio. La mayor parte del proceso para lograr una soldadura por forja en realidad no ocurre en la prensa, sino en la forja. Cuando tienes piezas que están en contacto y las dejas reposar a una temperatura de soldadura por forja, las piezas en realidad se pegan solas. No te preocupes, si no tuvo sentido, lo explicaré más adelante en el video. Aquí puedes empezar a ver el primer problema que surgió cuando estaba forjando este lingote. Como ves, un lado se aplana mucho más que el otro. Esto casi no me pasa porque volteo mi lingote varias veces y aplico presión pareja en ambos lados. No fue mi técnica, sino el acero. Sé que el 1084 se forja más fácil que el Pops Pro Cut, y como tengo capas gruesas de ambos, el lado con Pro Cut probablemente solo se forjó menos que el 1084. Intenté arreglar esto usando las matrices de estirado, pero eso realmente no funcionó. Así que decidí usar un juego de matrices Frankenstein, con las matrices redondeadas arriba y las matrices planas abajo. Esto haría que la parte de arriba se estirara mucho más que la de abajo. A partir de ahora, solo debía estirar la pieza y, si un lado se alargaba más, usaba las matrices Frankenstein para corregirlo. El patrón Maelstrom que estoy tratando de hacer en realidad es bastante complicado. Mareko explica los pasos principales del patrón Maelstrom en una publicación antigua de Instagram. No puedo copiar esto tal cual. Debo añadir algunos pasos propios para combinar el patrón de degradado con el Maelstrom. Y el primer paso que realmente voy a hacer es simplemente cortar y volver a apilar. Al estirar una palanquilla, casi no tengo problemas para enderezarla. Esto ocurre porque ProCut es menos plástico que el 1084 a igual temperatura, así que un lado siempre se forja más y causa una curvatura mala. La idea era forjar la palanquilla hasta 1 pulgada de grosor, cortarla en 6 partes y apilarlas.
La razón por la que hago esto es porque el patrón de gradiente inicia con 12 capas, así que para que las vuelos sean más interesantes, decidí cortar la pila. Una vez que la palanquilla estuvo completamente estirada, todo lo que tuve que hacer fue enderezarla en el yunque y luego dejarla enfriar. Ahora, aquí es donde realmente nos encontramos con otra cosa que tengo que hacer de manera diferente porque estoy usando Pops Pro Cut en lugar de 5920. Pops Pro Cut está diseñado para ser extremadamente endurecible, tanto que si lo dejas enfriar al aire puede endurecerse un poco. Y para asegurarme de que todavía pueda cortarlo con mi sierra de banda, tuve que dejar que se enfriara dentro de la fragua caliente. Las soldaduras están limpias y de este lado todo está bien. Tenemos 16 y un octavo. ¿Cuánto es eso dividido entre 6? 2.7 a 2.68. De hecho, hay mucha pérdida de material cuando se trata de simplemente cortar y apilar. La hoja de la sierra de banda mide alrededor de un 16avo de pulgada de ancho, y el material cortado se vuelve polvo de acero. Si no uso la sierra de banda y uso una de corte, pierdo el doble de material, lo cual se acumula al hacer varios cortes. Muy bien, técnicamente cada uno de estos solo va a tener 12 capas, pero las capas van a tener diferentes grosores. Mira eso. Se llama un gradiente. En prácticamente cualquier otro patrón de Damasco, voltearía cada uno para que las caras coincidieran. Pero para este, el efecto que busco no tiene eso, así que voy a mantener todo igual. Todo lo que estoy haciendo aquí es usar mi accesorio de esmerilado superficial para quitar la mayor parte de la cascarilla, y luego solo llevo las piezas a la platina plana y un imán de soldadura. No quería quitar demasiado material, así que decidí optar por esto en lugar de usar completamente el esmeril de superficie. Desafortunadamente, no usé bloques de tope para la altura de este tocho, así que cada pieza era muy ligeramente diferente de las otras. Y eso significaba que no podía simplemente colocar estas piezas planas en la prensa, en realidad tenía que alinearlas individualmente. Eso tomó algo de tiempo, pero en general no resultó ser tan malo. ¿Ves cuánto pesa el segundo tocho? Bien, básicamente 9 libras. Perdimos 2 libras. Me pregunto cuánto perderemos ahora. Para evitar que el mango se rompiera del tocho, soldé el mango por más tiempo. Es extremadamente importante que, al hacer soldadura de forja, tengas un control perfecto sobre tu tocho, y yo no tenía eso cuando usaba tenazas. Cada soldadura de forja después de la primera arriesga tu trabajo previo, así que decidí dejar esta remojando más tiempo que el primer tocho. Después de este primer calentamiento que me ves haciendo aquí, de hecho dejé este tocho en la forja a una presión más baja durante 10 minutos completos. 10 minutos definitivamente es bastante extremo, pero ni siquiera es tan extremo si consideras que cuando haces damasco de acero inoxidable, necesitas dejarlo remojando mucho más tiempo, tal vez hasta media hora. Cuando confirmé que mi tocho estaba bien soldado en la forja, comencé a planear el siguiente paso del patrón. En la hoja de datos de Mareko, él indica que el siguiente paso es forjar mis dobles usando mis dados de escuadrado. Esto se ve diferente a lo que él dibujó porque usó un martillo pilón y con él no puedes poner dados de escuadrado. Así que lo que él hace es volver a escuadrarlo y luego forja las esquinas hacia adentro, y eso básicamente hace lo mismo que estoy haciendo aquí. Una vez que presiono la palanquilla tanto como puedo con esos dados de escuadrado, todo lo que tengo que hacer es girarla 90 grados y simplemente aplanarla. Este proceso es simple, pero es la base de muchos patrones modernos de damasco mosaico. En todos los videos de damasco donde hago mosaicos, siempre incluyo este proceso. Como muestra la hoja de datos de Mareko, el siguiente paso es solo cortar y apilar nuevamente. Creo que me equivoqué. Aún no tengo huevos en mi pieza. Por ahora solo tengo 2 U's. Solo al apilar estos juntos realmente puedo obtener las dobilidades. Mareko sugiere apilar de 8 a 12 veces, pero prefiero hacer primero una pila de 3 y luego una de 4 para evitar una barra muy larga. Muy bien, vamos a dejarte enfriar un minuto. 13 y un octavo, necesitamos cortarlo en 3, así que básicamente necesito 4 y 3 octavos, exactamente. Este proceso de cortar, limpiar y apilar es exactamente el mismo que hice en la última tanda, así que no te voy a mostrar mucho de eso.
Sin embargo, una cosa a notar es que tuve que pasar mucho tiempo desbastando el centro de estas piezas. Al usar matrices de escuadrado y aplastarlas en otra dirección, a veces aparecen pliegues fríos en el centro. Es muy importante para mí no pensar, ya están desbastadas lo suficiente, porque si alguno de estos aparece después, no será en forma de pliegue frío, sino en forma de una grieta, probablemente durante el temple. Si quieren empezar a yacer damasco, recomiendo evitar el alambre y usar un soldador de núcleo de fundente o uno de electrodo barato. Sé que puedes usar alambre para unir piezas, pero es molesto y no vale la pena. Muy bien, veamos cuánto pesa el lingote número 3. Oh, vaya. Amigo, estoy perdiendo como el 50% del material cada vez. Si no lo viste, pasé de un poco más de 9 libras a alrededor de 6,5 libras. Es mucho material perdido, considerando que aún debía hacer más soldaduras de forja. Si seguía perdiendo 1/3 de mi barra en cada soldadura de forja, pronto me quedaría sin acero. Sin embargo, para esta soldadura en particular no perdería mucho, ya que no tenía que forjar ninguna double. Solo debo estirar y cortar esta barra en 4 partes. Así, los extremos de mi barra estarán limpios y no tendré que cortar mucho. En este punto, empecé a desarrollar un ritmo para el resto de la soldadura de forja. Después de la primera soldadura de forja, la dejaba reposar durante 10 minutos completos. Tras cada soldadura de forja, la dejaba reposar 5 minutos. De hecho, hay muchos beneficios al desarrollar un ritmo como este. El primero de ellos es que me ayudó a tomar un descanso. Yo hago mi forja en Arizona, y en ese momento hacía alrededor de 130 grados en el taller cada vez que iba a soldar por forja. Dejar los 5 minutos en la forja me permitía entrar y refrescarme. Otro beneficio es que prácticamente tengo garantizado que mi lingote se va a mantener unido. El remojo favorece el crecimiento del grano en los límites. Sabía que debía haberme encargado de eso. Qué molesto. No suelo usar mucho fundente al soldar en la forja porque daña la forja, pero aquí tuve que reparar una soldadura en la parte superior de mi lingote. El fundente es para reparar, no para fijar. Como predije, los extremos del lingote estaban limpios. Esto significa que cuando vaya a cortar esto en piezas, no tendré que quitar demasiado material de los extremos del lingote, y eso significa que ahorraré mucho material. De hecho, mágicamente los corté para que tuvieran exactamente la misma longitud, sin calibrador. Con las piezas cortadas, ahora es momento de lijar las caras para dejarlas limpias y hacer una prueba de grabado. Creo que este es el primer paso donde veremos un adelanto del patrón final. Me enorgullece haberlas cortado igual, aunque no es tan importante. El siguiente paso es limpiar otra vez. Ya se los mostré 2 veces, así que no entraré en detalles, pero quiero mostrarles un truco. Los defectos de enfriamiento suelen ser lineales, y es muy difícil eliminarlos totalmente con la platina plana. Uso la esquina de la banda en una rueda de contacto y los elimino a lo largo. Así evito quitar material en toda la superficie y ahorro más adelante. Esta siguiente soldadura de forja iba a ser la penúltima soldadura de forja que haría para esta pieza, y por eso decidí soldar alrededor de cada una de las uniones. Hacer esto es bastante tedioso, pero básicamente asegura que no pueda entrar oxígeno entre las piezas y prácticamente te garantizas una soldadura perfecta. Lo único es que hacer esto es extremadamente tedioso, y después tienes que esmerilar las soldaduras. Para evitar perder tiempo quitando soldaduras con la esmeriladora angular, decidí dejarlas planas antes de forjar usando la lijadora de banda. Aunque esmerile un poco más las soldaduras, seguirán manteniendo fuera el oxígeno. Penúltima soldadura de forja. ¿En qué estábamos? Bien, perfecto, 6 libras exactas. Casi no perdimos nada en la última. Creo que es porque cuando el bloque está configurado así y no tengo que volver a cuadrarlo, no tengo que cortar tanto. Mira, esto es lo que tuve que cortar en la primera soldadura de forja, en la segunda esto, y en la tercera solo esto.
El siguiente paso para este patrón es sencillo. Lo que voy a hacer es simplemente estirarlo hasta que tenga forma de cuadrado en sección transversal, luego lo voy a inclinar 45 grados y después voy a romper esas esquinas y convertirlo en otro cuadrado. Lo que esto le hace al patrón es que lo inclina a 45 grados, pero también agrega una distorsión muy interesante hacia las esquinas exteriores. Ahora, esto podría ser difícil de imaginar si nunca has hecho Damasco antes, así que voy a usar esta herramienta en línea muy interesante para mostrarte exactamente a qué me refiero. La herramienta se llama Herramienta de Manipulación de Damasco, que solo significa Herramienta de Manipulación de Damasco. Con esta herramienta, creo un lingote de 15 capas y lo forjo a un ángulo de 45 grados. Mi lingote es más complejo que uno de capas rectas, pero el efecto será igual. Te sugiero que si quieres empezar con Damasco, uses esta herramienta antes para evitar invertir en diseño de patrones. Puedes simplemente dibujar las capas, manipularlas y crear el patrón, y luego hacer lo mismo con el acero. Me aseguraré de dejar los enlaces en la descripción de abajo. No me patrocinan, solo creo que es una buena herramienta. Hablando desde el futuro, creo que hubiera sido mejor escuadrar a 40 grados en lugar de 45. Pasé mucho tiempo observando el cuchillo de Mareko durante todo este video, y solo pude concluir que él no hizo un ángulo perfecto de 45 grados. El efecto simplemente no era el mismo que obtuve más adelante en el video. Pero eso realmente no importa, de hecho ayuda porque significa que estoy haciendo un patrón un poco diferente al que él hizo. Si ya me has visto hacer mosaico, sabes que el siguiente paso es cortar las piezas. Pero para esta construcción en particular, iba a usar un método completamente diferente. Al hacer damasco de mosaico hay dos métodos, losetas y barra. Parece un nombre divertido, pero hacer mosaico estilo barra tiene muchos beneficios. Con el método de barra, no tienes que cortar ninguna loseta en ángulo, no necesitas usar lámina metálica, y todo lo que haces es cortar rebanadas verticales de tu lingote, como el que estoy forjando aquí, y simplemente las apilas, y luego, una vez que las apilas y las sueldas por foja, solo cortas rebanadas de ellas, y puedes usar esas rebanadas para forjar un cuchillo. Probablemente eso no tuvo mucho sentido para muchos de ustedes, probablemente porque lo expliqué mal, pero tengan paciencia, les voy a mostrar a qué me refiero, y en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Oh, esa es una barra de acero cara justo ahí. Este es básicamente el lingote final del mosaico. Eso está bastante impresionante. Puedes ver el degradado moviéndose hacia el centro y luego moviéndose hacia allá. Se va a ver increíble cuando esté así en toda la hoja, con la distorsión que provoca el forjado de la hoja. Voy a cortar estos uno por uno porque sé su longitud exacta. Es súper importante que haga una prueba de grabado en cada una de estas piezas para que, cuando las apile para mi bloque, el patrón se vea exactamente como quiero. Bien, así como hice con el último cuchillo de chef, voy a voltear cada una de las piezas alternadamente para que obtenga una onda consistente a lo largo de todo y funcione más como un solo patrón. ¿Ves eso? Va así. En este punto ya me estaba emocionando bastante porque esta siguiente sesión de forja iba a ser la última que se interpondría entre yo y forjar un cuchillo con este hermoso acero. De hecho, al principio estaba bastante dudoso de hacer este estilo de barra porque básicamente es una soldadura de forja de todo o nada. Si lo hago con éxito, entonces puedo cortar rebanadas y forjar cuchillos a partir de ellas. Sin embargo, si arruino la soldadura de forja de alguna manera y alguna de estas piezas no se pega entre sí, entonces tengo que desechar toda la barra y empezar de nuevo. Muy bien, peso final de la barra. Rayos. ¿Tenemos menos de la mitad del peso inicial? Debido a que mi patrón está orientado horizontalmente a través de la barra, tuve que asegurarme de mantenerlo perfectamente recto en las matrices. Cualquier deformación en forma de rombo en esta barra haría mucho más difícil cortar esas rebanadas, y no quería tener que lidiar con eso después. Ahora, la sección transversal de esta barra tenía que mantenerse relativamente grande porque iba a tener que forjar directamente esa sección transversal en un cuchillo. Sin embargo, no puedo dejarla demasiado grande o si no, no reduciré lo suficiente el tamaño de la barra para que esas soldaduras por forja queden perfectamente asentadas.
Tuve que pasar mucho tiempo pensando en cómo equilibrar esas dos cosas y obtener una barra del tamaño perfecto. Cuando estuve seguro de las soldaduras por forja y después de cepillar toda la escoria, lo siguiente que hice fue dejar que la barra se enfriara en este balde de vermiculita. Así el acero seguiría suave y al cortar las piezas después no dañaría mis hojas Banta. Vaya, eso llevó 3 días solo para hacer el patrón. Si no funciona, en serio voy a llorar. Muy bien, este es nuestro pan. El patrón es en esta dirección, debo cortar las rebanadas así. Tenemos básicamente exactamente 2 pulgadas por 2 por 4, así que necesito alrededor de media pulgada por rebanada. Me voy a dar un poco más de espacio porque estoy tratando de hacer una entrada para bolígrafo aquí. Voy a cortar un extremo y tomar una rebanada de 0.6 pulgadas, eso debería bastar. Tenía algo de miedo al iniciar, pero esa sección transversal muestra acero limpio. La soldadura en la forja no pudo salir mejor. Desafortunadamente, esta operación es tan dura para mi sierra de banda que destruí por completo la hoja anterior y tuve que reemplazarla fuera de cámara. Esta siguiente parte del video es probablemente mi parte favorita. En el fondo, soy un herrero de cuchillas, y eso significa que me encanta golpear acero caliente con un martillo de mano. Disfruto resolver cómo forjar un cuchillo de chef de 10 pulgadas a partir de mi pieza inicial de acero. Y el primer problema al que tuve que enfrentarme fue cómo forjar el material del refuerzo sin romper esas soldaduras de forja. Estas soldaduras de forja son perfectamente perpendiculares a la dirección en la que estaba forjando, así que realmente tenía miedo de que, al presionar hacia abajo, rompiera esas soldaduras de forja. La mejor manera que se me ocurrió para asegurarme de no romper nada fue revisar después de cada calentada y tomar varias calentadas, todas a una temperatura muy alta. Hombre, si ves todas las uniones ahora mismo, todas siguen bien, lo que me da bastante confianza de que ahora puedo forjarlo como quiera. Sí, vamos a estirar esa hoja. Mi material para el refuerzo ya estaba aislado y tenía algo que sujetar con mis pinzas, lo que significa que el siguiente paso era empezar a alargar la hoja. Elegí las matrices de estirado para este proceso porque creí que generarían menos estrés en la soldadura de forja. Creo que aquí me equivoqué y debí seguir usando matrices planas. Estas matrices de estirado básicamente solo estiran el acero en una dirección, y la dirección en la que lo estaban estirando era exactamente la dirección que puede desgarrar la soldadura. La forma de hoja que busco es el judo, similar al santoku pero mucho más largo. La diseñé de al menos 9,5 pulgadas, demasiado larga para llamarla santoku. Al forjar un cuchillo de chef, debes considerar el orden de las operaciones. No solo estaba tratando de forjar un cuchillo con la forma de un gyuto, estaba tratando de forjar un cuchillo con la forma y la distorsión del patrón de damasco que quiero. Decidí que lo mejor para lograr la distorsión deseada era forjar la punta en esta preforma gruesa antes de estirarla a su longitud final. Bien, está bien. No veo ninguna soldadura rota. Probablemente te estés preguntando a qué me refiero cuando hablo de la distorsión de damasco. Lo que quiero decir es que quiero que el patrón fluya con la forma de la hoja, y quiero que esos mosaicos individuales dentro de esta hoja estén ligeramente en diagonal. Y la mejor manera de lograr eso fue forjar esta esquina de manera extremadamente agresiva y luego estirar el resto de la hoja después de haberla forjado. Perfecto, terminamos. El cuchillo ya está forjado y preformado. Ahora lo estamos estirando. Por esto es fundamental para mí revisar la pieza tras cada calentada. Las grietas en la soldadura pueden surgir en cualquier momento y, si no las arreglo pronto, empeorarán. El siguiente paso para forjar el cuchillo de chef fue usar estos dados combinados y estirar de manera muy agresiva el material necesario para el talón. El talón de un cuchillo de chef es una de las partes más importantes y tiene que ser lo más alto y lo más hacia atrás posible. Este fue el paso al que más tiempo dediqué al empezar a hacer estos cuchillos.
No sé si eso funcionó, pero sonó como que sí. Pensé y concluí que hay 4 caminos principales para ser herrero de cuchillos a tiempo completo. El primero es especializarte en un solo tipo de hoja. Si la mayoría de tus ingresos provienen de un solo tipo de hoja, como espadas, navajas o cuchillos de chef, eres un especialista. Por otro lado, el segundo camino es ser generalista, donde haces de todo un poco. Si un cliente te pregunta, ¿puedes hacerme una daga escocesa para la boda de mi amigo? Aceptas el encargo y haces una daga escocesa. Si tus ingresos se distribuyen uniformemente entre varios estilos de hoja, eres un generalista. El tercer camino es el del maestro. Muchas personas que conozco en el mundo de la fabricación de cuchillos obtienen gran parte de sus ingresos dando clases, ya sea en su propio taller o viajando a los talleres de otras personas. Estas personas sí ganan dinero con sus cuchillos, pero dedican la mayor parte del tiempo a enseñar. La cuarta vía principal es la del fabricante de producción. Estos fabricantes obtienen la mayor parte de sus ingresos a través de lotes de un cierto estilo de cuchillo. Estos cuchillos son artesanales, pero de menor calidad que los personalizados, porque el tiempo se reparte más. No es que no obtengan ingresos a través de sus piezas personalizadas caras, sino que la mayor parte de sus ingresos proviene de sus piezas por lotes. Si tuviera que clasificarme en uno de estos 4 caminos, diría que soy un especialista en cuchillos de chef. Hago katanas y cuchillos Bowie, pero en el fondo soy más de cuchillos de chef. Tan cerca de Ten. De vuelta a la construcción, lo que acabas de verme hacer es básicamente ir y venir entre biselar e ir a la prensa para obtener más longitud. Tenía una idea bastante clara de la forma que quería para este cuchillo de chef, pero tuve que trabajar mucho el acero para darle el perfil correcto y así obtener la forma final que buscaba. Una de las cosas que históricamente siempre he hecho es dejar demasiado material, tanto para mi refuerzo como para mi espiga. Esta vez intenté corregir eso aislando menos material desde el principio, pero aún así dejé un poco de más. Y hubiera sido mejor dejarlo en la hoja, porque así más del patrón habría quedado en la hoja. Creo que es algo curioso, ahora que lo pienso. Muchos fabricantes de cuchillos de chef integrales de Damasco hacen sus espigas en diferentes formas. Hay personas como Jordan Lamoth y Will Stelter que hacen sus espigas extremadamente cuadradas en sección transversal y bastante robustas. Algunos, como Salem Straub y yo, hacemos espigas muy rectangulares. No creo que una sea mejor, depende de dónde lo aprendiste. Yo lo aprendí en Salem, por eso las nuestras son iguales. Este paso es probablemente el más importante para la función de la hoja. Se llama normalización, y básicamente consiste en ciclar térmicamente la hoja a temperaturas específicas. Voy a mostrar esas temperaturas en pantalla ahora mismo. Ya he explicado el propósito de la normalización en videos anteriores, pero es tan importante que lo repetiré. Al terminar de forjar, el tamaño del grano y la distribución del carbono en el acero son desiguales. La normalización distribuye uniformemente el carbono para lograr carburos parejos y reduce el tamaño del grano, homogeneizando la microestructura. Esto es súper importante para un buen tratamiento térmico. Y lo último es simplemente reducir el estrés para que no se agriete la hoja durante el tratamiento térmico. Al decir perfilar la hoja, noto que muchos no entienden a qué me refiero. Recién salida de la forja, esta forma es aceptable. Hice lo mejor posible para darle la forma final, aunque no es perfecta. Por ejemplo, la punta no es puntiaguda. Al esmerilar siguiendo las líneas generales que dibujé, se logra un perfil mucho mejor. Solo míralo. Y tengo más de 30 horas de contenido en YouTube, pero nunca hablé de mi Instagram. Ahí empecé mi viaje en la fabricación de cuchillos porque era la plataforma más accesible para llegar a más gente. Hoy en día no hago mucho ahí porque, como la mayoría de los fabricantes de cuchillos, estoy en Shadowban y aunque busques mi nombre no lo puedes encontrar. Por suerte, hay una solución sencilla donde simplemente puedo poner un código QR en la pantalla aquí vinculado a mi Instagram y puedes echarle un vistazo. Planeo publicar mucho más contenido detrás de cámaras ahí y también hago una sesión de preguntas y respuestas en mis historias básicamente cada mes.
Así que si quieres seguirme, solo escanea este código QR y te llevará a mi página de Instagram. Como dije, el corte profesional de Pops es mucho más difícil de forjar y desbastar que el de 15 y 20. Cuando intenté quitarle la cascarilla a este cuchillo usando lijas, simplemente se resbaló. Sé que la cascarilla generalmente es mucho más dura que el acero debajo, pero normalmente no es tan dura. Puse una banda nueva de 36 granos, pero aún tuvo problemas para quitar la cascarilla. Mi teoría es que durante el normalizado, de alguna manera endurecí la cascarilla exterior, pero realmente no lo sé con certeza. Muy bien, 1500. De hecho, hay un temple muy arriesgado. Las soldaduras tipo pan no destacan por su fuerza, según mi opinión. Las soldaduras tipo mosaico me parecen más fuertes. No tengo martillo pilón, pero sería mejor para bajo flujo. ¿Tú qué opinas? Estresado. Si esta hoja se rompe ahora, tengo que forjar una nueva con menos material. Y no veo cómo sería diferente para esa. Debe salir bien, si no, no confiaré en las otras dos. Muy bien, crucemos los dedos. Todo eso suena como si estuviera saliendo sarro. Dios mío. ¿Qué es ese sonido? ¿Puedes ver eso? Honestamente no veo grietas, ya que si hubiera, la hoja se deformaría gravemente. Dios mío, puedes echar un vistazo al patrón. Oh sí, torbellino gradiente. Muy bien, veamos si puedes hacerlo rápido. Muy bien. Hay bastante distorsión, pero está bien. 2 horas para la licencia. Creo que en realidad consideraría eso un temple perfecto en el enfriamiento. Había muchas escamas saltando y fue aterrador, pero el acero abajo estaba sólido. Desafortunadamente, sufrí un pequeño alabeo, así que lo primero que tengo que hacer es enderezarlo. Antes de enderezarlo, debo desbastar acero en cada superficie para quitar la descarburización. La descarburización es una capa delgada de acero sin carbono, quedando solo acero dulce. Debo quitar esto, porque si lo enderezara con esa capa de descarburización y luego la desbastara, podría volver a deformarse. Sí, ahora mismo está bastante mal. Dios mío. Se curva hacia un lado. Por la mitad de la hoja se curva hacia un lado y por la otra mitad hacia el otro. Está tan curvada que hay un punto de inflexión. Uso un martillo de bola de carburo para enderezar este cuchillo. El carburo es más duro que el corte de cuerda de Harden Pop, así que al golpearlo hago pequeñas abolladuras que expanden la superficie de un lado. En mi opinión, este método es mucho más seguro que cualquier método que use calor, pero no sé. Tal vez solo tengo trastorno de estrés postraumático. Ahora está casi recto, no está perfecto, pero hay un cuchillo recto aquí y creo que eso es suficiente. El atributo más importante de un cuchillo de chef es el afilado de la hoja. Yo diría que es lo que más directamente se relaciona con cómo se siente el cuchillo cuando realmente estás cortando algo. El tipo de afilado que le voy a poner a este cuchillo aquí es simplemente un convexo sencillo. El afilado convexo permite que los alimentos se despeguen mucho mejor que con un afilado plano simple, y en realidad esto tiene mucho sentido de manera intuitiva. Al subir por la hoja con filo convexo, el ángulo varía, así que al cortar y obtener rebanadas planas, la comida tiende a despegarse de la parte superior del cuchillo. Ahora, definitivamente hay muchos otros tipos de afilados de hoja que son diferentes al plano y al convexo, y supongo que por diversión hablaré de algunos de ellos. Primero, tienes el afilado en S, donde tienes un afilado cóncavo que va desde el lomo hasta aproximadamente media pulgada por encima del filo.
Ahora, la razón principal por la que haces este tipo de afilado es para reducir el peso de tu cuchillo y también para mejorar la liberación de los alimentos. Es un afilado bastante complicado de hacer y necesitas una platina especial en tu esmeriladora para poder hacerlo. Aquí está el raro afilado tipo B. Un lado tiene filo convexo y el otro un afilado cóncavo profundo cerca del filo. El principal beneficio también es que la comida se despega fácilmente, pero además simplemente se ve muy genial. El último que conozco es el afilado que tradicionalmente se le pone al cuchillo para sushi conocido como Yanagiba. Tiene un filo plano de un solo bisel en un lado y un vaciado cóncavo en el otro. Pero no es un vaciado cóncavo común, en realidad es un vaciado cóncavo de radio variable, donde la parte exterior del vaciado está más profunda. Diría que este afilado es, por mucho, el más difícil de todos los que existen, así que por ahora me quedaré con mi convexo. Además del afilado, lo más importante es el grosor del filo. Puede sonar loco, pero quiero que el filo tenga el grosor de un cabello humano entre 3 y 5 milésimas de pulgada. Parece absurdo, pero la diferencia al afilar un cuchillo de 10 a 5 milésimas es increíble, gracias a un buen tratamiento térmico. Algunos fabricantes incluso llevan sus cuchillos a cero, algo imposible con mal tratamiento térmico. Bien, entonces la hoja ya está desbastada y todo está recto, pero mira la espiga. Está torcida y descentrada, así que lo que necesito hacer ahora es desbastar eso hasta que quede recto y necesito marcar unas líneas para eso. Sí, mira qué descentrada estaba. Necesito desbastar mucho material de ambos lados. Podría decirse que este paso es inútil porque la espiga quedará oculta en un bloque de mango, pero no puedes pensar solo en la estética aquí. Debes considerar el balance y rendimiento de la hoja. Si la espiga es muy gruesa, el mango será pesado. Si está descentrada, habrá desbalance. Este paso es esencial para el cuchillo. Ahora que la espiga está recta, es momento de empezar a preparar la parte trasera de mi refuerzo para el material del mango y para hacer eso le estoy poniendo una guía de limado, asegurándome de que esté paralela a mi lomo y voy a desbastar todo ese material extra. Puede que este sea el último cuchillo de chef que haga con este estilo de refuerzo porque quiero intentar un ajuste más complicado en el próximo. Este paso muestra una de las razones por las que me encanta usar la platina plana. El lado de la banda en la esquina de la platina es muy potente y remueve material casi perfectamente. La única desventaja de esto es que estropea el lado de la banda. Ahora uso abrasivos de súper alta calidad como esta banda morada que ves aquí, que cuesta alrededor de $25, pero eso no significa que pueda usar una nueva en esto. Así que la banda morada que ves aquí en realidad es una banda morada vieja, para no arruinar mis abrasivos nuevos. Para este mango mencioné en el título que será la madera más rara del mundo. Pero antes del bloque del mango voy a hacer una combinación de G10 negro y latón. Si pones una lámina de latón entre dos piezas de G10 negro creo que se ve muy bien. He notado que muchos de mis fabricantes favoritos lo usan y nunca lo había hecho porque no quería parecer que los copiaba, pero en realidad sí lo hago. Muy bien, mi espiga en su parte más gruesa mide .8, .638. Bien, necesito fresar una ranura que básicamente tenga este tamaño en las tres piezas, y la broca más pequeña que tengo es de 1/8 de pulgada. Así que necesito moverme 0.06 en el recorrido y necesito moverme 0.513 en el recorrido X. Con mi nueva fresadora, este paso se ha vuelto mucho más fácil. Antes tenía que perforar un montón de agujeros separados y luego limarlos para que se convirtieran en una sola ranura grande, pero ahora que tengo una fresadora, puedo fresar todo de una sola vez en una sola operación. Ahora es tan rápida y fácil que hasta parece incorrecto usarla. No sé cómo sentirme al respecto. Ya está terminada la primera pieza.
Me siento más cómodo con la fresadora con el tiempo, pero aún no conozco las velocidades y avances ideales. He estado haciendo todo, principalmente guiándome por el tacto de la manivela, y no sé si esta sea la mejor manera, pero es la que me ha funcionado hasta ahora. Si tienes consejos sobre encontrar mejores velocidades, déjalos en los comentarios, los leeré. Eso en realidad fue muy sencillo. Creo que eso tomó menos de 10 minutos, y ahora ya casi quedan bien. La única razón por la que no encajan más es porque el radio más cerrado que puedo hacer en las esquinas es de 1/8 de pulgada. Así que lo que necesito hacer ahora es básicamente limar todas las esquinas para que queden cuadradas. Ay, Dios mío. No creo que realmente lo vaya a hacer. Voy a terminar las otras dos y luego ajustaré esta última al refuerzo porque esta va a requerir más tiempo. Creo que alguien en los comentarios me dijo que debería estar usando una lima triangular para esto. Así solo toco una de las caras. Pero esto está funcionando bastante bien hasta ahora y no siento que haya algún beneficio en solo tocar una cara a la vez. No estoy haciendo nada súper preciso aquí. Tal vez si hago algo más preciso, usaré la triangular. Dios mío. Fue muy fácil. Solo falta ajustar el último para que encaje. Decidí que lo mejor que podía hacer aquí era simplemente lijar una hendidura en el interior. Este material nunca se publicará, así que no importa si lo elimino todo. Eso está básicamente perfecto, mira eso. Sin presión, como ves, no hay huecos. ¿Y si solo pongo esto? Este es probablemente el pedazo de madera más caro que he tenido. Los carpinteros miden la madera y su costo en pies tablares. Creo que la madera más cara para mesas de Blacktail Studio costaba algo así como $100 por pie tablar. Esto es más de 10 veces más caro de lo que he visto usar a cualquier carpintero. Y creo que sería una locura que alguien intentara hacer muebles con esto, pero sí, voy a usarlo. Es realmente hermoso. Es raíz de madera negra africana. En mi opinión, es de las mejores maderas oscuras y supera al ébano. Es mucho más estable y fuerte. Intentaré explicar lo rara que es esta madera. La madera negra africana de beta recta es ya de las más raras y solo se consigue con distribuidores especializados, no proveedores normales. La raíz de madera negra africana es aún 1000 veces más rara. La mayoría de los árboles no desarrolla raíces, y si lo hacen, la madera suele estar agrietada o inestable. La pieza con la que estoy trabajando aquí es completamente sólida, tiene una figura de grado maestro, e incluso tiene un borde natural de alta calidad. La pieza que uso ahora vale más que uno de mis primeros cuchillos de chef. Si miras de cerca aquí verás a lo que me refiero. Parece como si pequeñas galaxias giraran en la madera oscura. Es simplemente magnífico. Solo hay suficiente espacio para ponerlo así, de esta manera, pero mis líneas están en la parte de atrás. Muy bien. Debo ver cómo poner esto atrás. Perforar la ranura fue sencillo, pero debía evitar presionar demasiado para no atascar el taladro y romper la madera. Una de las formas en que puedo evitar eso es quitando todo ese polvo con un cepillo. Ese polvo es muy aceitoso porque la madera negra africana es densa y se acumula en la broca del taladro. Cepillarlo temprano asegura que mis brocas corten y no solo presionen. Si eres maquinista, no veas, porque usaré la broca como si fuera fresa. Definitivamente, estas no están hechas para cortar de lado, así que esto es bastante peligroso, pero me ha estado funcionando bastante bien. Wow, fue muy satisfactorio. Oh, Dios mío. Como mi broca es redonda, el agujero no es cuadrado. Al usar una espiga cuadrada, debo escuadrarlo con una brocha. Creo que podría haber evitado todo esto si hubiera lijado los lados de mi espiga para hacerlos redondos, pero realmente no pensé en eso. Oh, Dios mío. Está bien. Espaciadores. Bloque de manija, por favor, por favor, por favor. ¿Eso es todo? No veo ningún espacio donde realmente importa. Sí, creo que estamos bien. De hecho, la ranura está demasiado grande, así que ahora tenemos un poco de pegamento. Las dos últimas cosas que tenía que hacer antes de poder pegar las piezas a la hoja de forma permanente eran aplanar las piezas en mi bloque de granito con un poco de papel de lija y luego hacer una muesca en mi espiga.
Se puede decir que hacer una muesca en la espiga es inútil porque el epóxico G-Flex es muy fuerte, pero prefiero no arriesgarme. Este cuchillo estará en una casa por 100 años y no quiero que se deshaga. Estoy haciendo acrobacias mentales para pegar bien una punta afilada con un bloque de madera puntiagudo. Tomé 2 piezas de madera y coloqué la hoja y el bloque del mango entre ellas. Esto haría que la fuerza de la prensa se transmitiera directo por la hoja, no en diagonal. Uso epóxico G-Flex de 24 horas reforzado. Recomiendo muchísimo que, si tu objetivo es hacer un cuchillo de calidad, uses epóxico de 24 horas. En general, mientras más tiempo tarda algo en curar, más fuerte va a ser, y eso aplica aquí. Estamos bien. Lo revisaré ocasionalmente, pero lo dejo aquí. Con la resina epóxica lista, comencé a pensar en el diseño del mango. La raíz de madera negra africana es una madera bastante direccional, lo que significa que esas vetas que ves realmente solo aparecen en los costados del mango. Por eso pensé que un mango facetado era lo mejor. El último cuchillo de chef que hice tenía 3 facetas al frente y 2 atrás, pero para este intentaré hacer 3 al frente y 3 atrás de nuevo. Listo eso, toca trabajar la parte trasera del mango. Dejé mucha albura clara porque pensé que un mango de 2 tonos luciría muy bien. Al principio formar un mango facetado parece complicado, pero en realidad es sencillo. Todo lo que necesitas hacer es establecer tus planos principales y luego simplemente puedes agregar ángulos a esos planos. Lo más importante al hacerlo es mantener un ángulo específico. Si no mantienes el mismo ángulo cada vez que tocas la faceta, vas a crear una faceta ligeramente diferente sobre esa misma faceta. La memoria muscular se adquiere practicando, y no es necesario usar un cuchillo, puedes hacerlo con un bloque de madera. Lo último que quiero decir sobre dar forma a cualquier mango es que deberías pasar la misma cantidad de tiempo dándole forma que sosteniéndolo e inspeccionándolo. Ya sea mango redondo o facetado, debe ser simétrico. Para asegurarte, inspecciónalo constantemente y verifica que siga recto. Bien, entonces esta esquina de aquí. Por un tiempo estuve considerando simplemente dejarla así, llamarla un borde natural, pero la ves de este lado y piensas, wow, se ve bien. Y luego vas a este lado y parece un error, aunque no necesariamente lo sea. Así que lo que creo que voy a hacer es hacer como Blacktail Studio y parchar esta esquina, usando una pieza de la misma madera que combine. Bien, creo que esta pieza va a funcionar mejor porque tiene una sección muy gruesa de la albura o algo así. No sé cómo se llama, pero puedo igualar fácilmente la veta hasta este punto de aquí. Me emocionaba hacer este parche, nunca había hecho uno, pero los he visto muchas veces en canales de YouTube sobre mesas de resina epóxica. Esto se relaciona con por qué me encanta hacer cuchillos. Como fabricante, debes dominar varias habilidades, no solo trabajar el metal, sino también la madera, la fabricación y otros oficios. Es muy versátil y tienes razón para probar muchas cosas distintas. Va a verse más o menos así. La veta es bastante consistente, no sé cómo voy a sujetar esto. Si sana tan rápido, mejor lo sostengo. Está bien, solo me sentaré aquí un rato. Tras sostener la madera más tiempo del que quisiera admitir, toca cortar el exceso y dar forma al mango. La mayor parte ya estaba formada en este punto, solo necesitaba limpiar algunas cosas, adelgazarlo un poco más y asegurarme de que todas las caras se vieran bien. Antes de pasar a la funda, solo faltaba redondear el recazo de este cuchillo. Antes no podía hacerlo porque está junto al mango y la virola afecta el recazo.
Para hacer esto, quité mi platina y simplemente usé una banda JFlex de grano 220. Es de las mejores bandas para esto y facilitó mucho el proceso. Para la saya, pasé mucho tiempo eligiendo el material. Dudé entre materiales sintéticos, naturales y madera micarta, pero elegí la micarta. La micarta y la madera son bonitas, pero la micarta, al ser sintética, absorbe menos agua. Ahora, la razón por la que nunca me has visto hacer una de estas antes es porque la saya en realidad puede ser peligrosa para tu cuchillo de cocina. El acero que estoy usando es acero al carbono, y si tienes una saya y hay un poco de humedad y pones el cuchillo ahí por alrededor de un día, vas a tener óxido, lo que significa que es importante que la saya no pueda retener agua, y esa es la razón principal por la que elegí micarta en lugar de madera. Creo que más adelante, si quiero trabajar con damasco inoxidable, consideraré hacer una de madera. Mi herramienta favorita para tallar este material es de nuevo un router. Sé que muchos me pedirán usar mi fresadora, pero es mucho más difícil que usar el router. Cada línea en este recorte iba a ser curva, lo que significa que tendría que cambiar tanto el eje X como el eje y en mi fresadora. También llenaría mi fresadora de virutas de micarta, lo que dañaría las superficies de precisión. Tallarlo fue difícil porque no veía bien la línea del marcador, así que la repasé con un cuchillo. Una de las cosas que me costó trabajo entender fue cómo iba a deslizarse el cuchillo dentro de la funda. Me tomó tiempo darme cuenta que solo debía quitar material debajo de la guarda, no tanto atrás del talón de la hoja. En general, el proceso fue bastante rápido, pero realmente fue muy molesto de hacer. Terminé con polvo por todas partes y mis muñecas estaban realmente adoloridas al final. Si tengo que hacerlo otra vez, compraré un router nuevo o una extensión control numérico computarizado para mi fresadora. Con todo tallado, era hora de pensar en la forma de la saya. Ahora realmente solo necesitaba darle forma a un lado, porque una vez que tuviera un lado formado, podría pegarlo al otro y usarlo como plantilla para darle forma al otro. Antes de esto, pasé mucho tiempo revisando el trabajo de otros artesanos. Voy a poner algunos de los que estudié aquí en pantalla, solo para que puedan ver de dónde saqué mi inspiración. Ahora, una de las cosas que siempre voy a defender es que la mejor manera de aprender a hacer algo al principio es estudiar el trabajo de artesanos mejores. Incluso si realmente exageras eso e intentas copiar directamente el trabajo de otra persona, no vas a poder hacerlo perfectamente. Al copiar y hacer las cosas a tu modo, desarrollarás tu estilo propio. Por eso muchos sugieren asistir a exposiciones si quieres fabricar buenos cuchillos. Las exposiciones de cuchillos están llenas de muy buenos fabricantes, y la comunidad de fabricantes de cuchillos es tan amable que puedes hacerles preguntas sobre cómo hacen las cosas, y están dispuestos a responderte. Realmente no hay elitismo en esta comunidad, y esa es otra de las razones por las que me encanta tanto la fabricación de cuchillos. Si no lo sabías, la micarta es básicamente solo un montón de hojas separadas de tela con un aglutinante de resina, y esto significa que el epóxico es en realidad el método perfecto para mantener juntas dos piezas de micarta. Usé el mismo epóxico Hairflex del cuchillo porque no quiero que esto se despegue. Mientras se curaba el epóxico de la guadaña, comencé a dar el acabado final al cuchillo a mano. Ahora, mencioné antes que el grosor del filo era de alrededor de 3 a 5 milésimas, pero quería hacerlo aún más delgado y la mejor manera de lograrlo era con piedras. Lo que básicamente estoy haciendo aquí es darle una ligera forma convexa al filo, y lo estoy llevando completamente hasta dejarlo en 0 grosor. Esto significa que la geometría del filo mejorará aún más. Cuando estuve conforme con la geometría, terminé las líneas de mi mango. Soy bastante bueno usando la esmeriladora, pero no lo suficiente como para finalizar todo perfectamente con la lijadora de banda. Necesito pasar mucho tiempo revisando bajo una luz muy brillante y usando algunas limas para asegurarme de que todo esté simétrico y perfecto. Solo en esta esquina. Bien, está bien. Con todo alineado y simétrico, es momento de lijar. El plan era lijar el mango a grano 220 y luego lijar la hoja a mano.
Alternaría entre la hoja a grano 600 y el mango a 1500 hasta terminar. Siento que muchos de ustedes que están viendo se preguntan a dónde va este cuchillo. Como, ¿están a la venta? ¿Es para un cliente? ¿Cuánto cuesta? Este cuchillo es para un cliente por $7,000. Es algo curioso, recibo muchos comentarios preguntando sobre el precio, aunque normalmente está justo ahí en el título. Si estás viendo este video cerca de su lanzamiento, de hecho tengo otro cuchillo de chef disponible en mi sitio web. Si ya está agotado, probablemente significa que uno de mis patrocinadores lo consiguió primero, ya que ellos tienen información privilegiada y un descuento. Pero no te preocupes, tendré otro cuchillo similar listo en las próximas semanas con el mismo material de mango ultra raro con el que hice este cuchillo. Suscríbete a mi lista de correos o Patreon para saber la fecha de disponibilidad. Este material es más difícil de lijar a mano que el 15 and 20, pero no tanto como el acero Crew Forged Beef. La dificultad de pulir el Pro-Cut de Pop es justo lo que el diseñador de acero buscaba. El Pro-Cut de Pop fue diseñado para ser mucho más resistente y fuerte que el 15 and 20, pero con esa fuerza extra normalmente viene más dificultad al pulir. Lo que Laren hizo fue controlar cuidadosamente los valores de tungsteno y vanadio para asegurarse de que no hubiera carburos súper grandes. El Pro-Cut de Pop se fabrica de forma convencional, no por metalurgia de polvos, por lo que aún tiene carburos grandes que dificultan su pulido comparado con el 15 and 20. Mira eso. Hay una razón por la que esta madera es la más cara en el mundo. Es exageradamente hermosa. Estoy lijando en el bosque con una lija de 1500 aquí y puedes ver que estoy usando aceite. No creo necesario usar aceite porque la madera negra es densa, pero antes me ha servido con otras, así que lo intenté. ¿Qué estás haciendo? Lijar la hoja tomó tanto que el epóxico en la saya ya secó, así que es momento de darle forma. Pensé en usar mi esmeriladora de banda para quitar el material sobrante, pero preferí cortarlo con la sierra de banda y quizá reutilizarlo. Todo el tiempo que estuve dando forma a la saya, estuve dudando entre si debía hacerla redonda o darle facetas, pero al final decidí dejarle las facetas porque sentí que complementaría mejor el mango. La micarta consiste en capas de tela de distintos colores con resina epóxica. Al lijar se revelan más capas. Pensé que esto es similar al damasco, ya que funcionan de forma parecida. Otro beneficio adicional es que básicamente ya tengo un montón de líneas de guía dibujadas para mí. Esto significa que las facetas que elige van a ser perfectamente precisas si llego a la misma línea en ambos lados. No tenía idea de que esto pasaría cuando elegí mi carta, pero lo consideraré como buena suerte. La mayoría de las hojas, si no son magnéticas, tienen algo llamado perno cónico, y básicamente, un perno lo atraviesa y evita que el cuchillo caiga. Sé dónde va el perno, debí hacerlo antes. Debí elegir el lugar antes de unir las piezas, ahora solo supongo. Debo perforar del otro lado con una broca más pequeña. De esa manera puedo lograr el efecto de conicidad real. Tras perforar el agujero, era hora de hacer la clavija cónica. Como el agujero coincidía con la varilla de latón, usaría esa. Ahora, para darle la conicidad al latón, iba a tener que ponerlo en este taladro y luego empezar a lijarlo en un ángulo muy leve. Pasa completamente, pero se atora un poco al final, así que necesito afilar un poco más el otro lado. De hecho, eso podría estar perfecto, mira esto. Entra, pasa al otro agujero y tiene algo de recorrido, y cuando lo empujas ya no se mueve. Solo un poco de juego, lo cual es perfecto. Esto no se va a mover en mucho tiempo. Para estilizar la clavija, usé recortes de raíz de Blackwood para hacer una perilla en el extremo. Esto le haría un poco más grande para que sea mucho más fácil de agarrar y poner, pero siento que también le da un toque muy bonito a toda la pieza. Muy bien.
Con ambas piezas unidas, era hora de redondear en la lijadora de banda y cortar el sobrante. Con la saya casi lista y solo el pulido final pendiente, bastaba lijarla con granos finos. Ahora podemos volver a la hoja para grabar el damasco y mi marca de fabricante. Dios mío, me encanta esto muchísimo. Lo dejaremos así. Después de grabar mi marca de fabricante, me gusta limpiar el interior de la marca con esta lija suave de 5000 granos, para luego poder oscurecerla y que los óxidos realmente sean fuertes. Una vez que termine de oscurecerla, todo lo que necesito hacer es lijar las superficies planas con lija de 600 granos otra vez, y entonces estará lista para el grabado. Antes de poder sumergir la hoja en el ácido, tengo que cubrir el mango de madera y luego limpiarlo muy bien con jabón Tondish. Esto es importante para obtener un grabado de calidad. Muy bien, crucemos los dedos. Bien, haremos un primer grabado más largo, de 2 minutos y medio. Muy bien. Por favor, por favor, por favor. Eso se ve increíblemente genial. Dios mío, puedes ver todos los degradados, puedes ver cada uno de ellos. El grabado que acabo de hacer fue en una solución llamada cloruro férrico. Esta solución afecta de forma distinta las dos aleaciones que usé, creando el contraste visible. Pero podemos hacerlo aún mejor. Ahora estoy usando papel de lija de 2500 para limpiar todos esos óxidos oscuros. Estos óxidos tienen un color superficial y no son muy fuertes. Así que lo que necesito hacer es limpiar todos los óxidos y luego hacer un segundo grabado para obtener aún más profundidad. Vamos a hacerlo un poco menos esta vez, vamos a hacerlo 2 minutos. Bien, segundo grabado. Oh sí, eso está bien. Tampoco hay manchas de aceite. Después del segundo grabado, definitivamente hay mucho más contraste que en el primero, pero podemos hacerlo aún mejor que esto. El cloruro férrico se usa para la profundidad del damasco, no para el color. Para el color, vamos a hacer algo llamado grabado con café. Suena engañosamente simple, pero en realidad es simple. Todo lo que vamos a hacer es sumergir esto en un recipiente de café instantáneo. Es sumamente importante que si vas a hacer un grabado con café, uses agua destilada. Si usas agua de la llave o incluso agua potable, va a haber pequeñas cantidades de minerales que reaccionan de manera diferente a como quieres. Crucemos los dedos. Creo que quiero dejar esto reposar al menos 4 horas, tal vez incluso hasta 6. No sé cómo reacciona el Procut en el borde del café. Solo lijé a mano toda la funda mientras la hoja estaba en el café. Solo la llevé hasta 600 lijas porque sabía que la pulidora básicamente podía dejar esto como un espejo. Muy bien, han pasado 4 horas. Vamos a ver cómo se ve. Por favor, que no se vea horrible. Oh sí, vamos con todo. Maldita sea. Eso podría ser un grabado de café perfecto. No manches, eso se ve increíble. Con el grabado de café listo y luciendo bien, solo quedaban unos pasos para considerar la pieza terminada. Estoy frotando un paño Sunshine sobre el damasco para quitar residuos amarillos o marrones del café. Al terminar eso, solo falta aceitar la hoja y pulir el mango en la funda para finalizar la pieza.
Me gusta pensar que con cada hoja que hago, sigo mejorando. Es absurdo pensar que esa tendencia durará siempre, pero por ahora, con los cuchillos de chef, creo que sigue vigente. Estoy más que orgulloso de lo que logré crear y creo que incluso hace solo un año me habría sorprendido si hubiera visto esta pieza. Espero que hayas disfrutado ver este video y el viaje que tuvo el cuchillo de chef desde el principio hasta el final. Y con esto les presento el cuchillo de chef finlandés. Esto es una toalla de papel, ¿no es papel normal? Es una locura. Nunca lo había hecho tan bien, así que este es el cuchillo más afilado que he logrado. Como si ni siquiera estuviera ahí, es como papel normal. Eso es realmente absurdo. Eso es tan fácil, no inventes. Apuesto a que puedo hacerlo de nuevo con esto. Es broma.